FAT. Gracias por estar aquí con nosotros, don Saúl. Buenos días, gracias por la invitación. Oiga, jubilación especial para trabajadores, dice Saúl Méndez, es uno de los titulares hoy del diario La Prensa. ¿A qué se refiere usted cuando habla de jubilación especial? Una figura que aún existe en este país, pero solo creo que para los policías. Buenos días, reitero, gracias por la oportunidad. Como hemos planteado, hay un grave problema con el tema de los trabajadores de alto riesgo. Los trabajadores de alto riesgo están incluidos trabajadores agrícolas, trabajadores estibadores en los puertos, los linieros, en el caso de la electrificación, los trabajadores de la construcción, trabajadores en centros de cuartos de urgencia y demás. Hay que hacer justicia y el gobierno de nosotros hemos planteado un gobierno de justicia social. En ese sentido, en el caso de estos sectores de alto riesgo, se ha planteado la necesidad de una jubilación justa con el desgaste físico. Este es un tema ya analizado, estudiado y planteado en el mundo, que estos trabajadores que están en alto riesgo sufren aceleradamente un desgaste físico y cuando llegan a determinada edad, 55 hemos calculado nosotros, entonces ya ellos no son empleados ni tienen jubilaciones ni pensiones. Por eso es que hay que hacer justicia a este grupo de trabajadores de alto riesgo, que fue lo que planteamos. ¿Tendrían que pagar alguna cuota adicional o simple y sencillamente normal como todos los trabajadores? A ver, en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, en el sector de los trabajadores de la construcción, existe un mecanismo en el que se cobra un impuesto a la misma construcción y eso contribuye a las pensiones. Igual los trabajadores ponen una parte para que esto ocurra. Es decir, que estos mecanismos no son nuevos, son mecanismos que el mundo ha legislado, especialmente en estos sectores de trabajadores de alto riesgo, que en el país incluso tenemos un déficit en función de una ley general de salud y seguridad en el trabajo, la cual nosotros propusimos en el año 2007 cuando sentamos al gobierno de entonces y a los patronos para hablar de salud y seguridad en la construcción y en el resto del país. Nunca se ha querido debatir este tema y son parte de las propuestas que tenemos, que en el país haya una ley general de salud y seguridad que aplique a los trabajadores del sector público y aplique a los trabajadores del sector privado. Esta es parte de lo que nosotros hemos dicho que debe ser forma de redistribución de riqueza, porque estamos en el país, en el sexto lugar del mundo donde hay peor distribución de riqueza. Mientras usted plantea esa opción, hace unos días, me imagino que usted lo leyó también, un medio hablaba de que el director de la Caja de Seguro Social estaba planteando que ya el programa de invalidez, vejez y muerte entraría en déficit este año 2019. El programa de invalidez, vejez y muerte, después de la reforma que hizo el PRD a cabeza de Martín Torrijos, ocurrió una situación, dejaron el sistema de solidaridad entre generaciones sin quien esté cotizando para quienes estamos trabajando hoy. Eso es grave y por eso hemos propuesto que ese sistema se va a volver a unificar en el sistema de reparto puro, que es sistema de solidaridad entre generaciones. El mismo el que ya existía, pero además hemos planteado la necesidad de administrar mejor los recursos. Nosotros hemos propuesto en nuestro plan económico la necesidad de desarrollar el sector del agro y el sector de la industria. Estos recursos del programa Invalidez, Vejez y Muerte pueden ser utilizados como préstamo o banca de fomento que permita prestar y recuperar con intereses, fortalecer el programa Invalidez, Vejez y Muerte, igual que el tema concerniente a poder hacer los préstamos a los asegurados por hipotecarios. Eso hoy existe en la ley, generalmente no se promueve porque se ha permitido que el pueblo panameño sea pues simplemente timado en función de que las viviendas cuestan 4 veces su valor cuando la vende el inversionista y después cuando cierras con el banco le puedes agregar unas cuantas veces más y esa situación pues genera problemas para que la gente pueda accesar viviendas que son necesarias. Señor Saúl, la edad de jubilación, el aumento de la edad de jubilación, el aumento de la cuota obrero patronal, pudiera ser una opción dentro de este arcoíris de posibilidades para salvar el programa de invalidez, vejez y muerte, o ustedes no apoyarían una decisión como esta?
En nuestro plan ya hemos manifestado que no va a haber ni aumento de la jubilación, ni de aumento de las cuotas, ni bajar las pensiones. Estas reformas son paramétricas, las realizó el difunto Endara en su momento, Martín Torrijos, y al fin y al cabo, el problema que tiene el país con relación a la seguridad social es un problema, primero, del robo de los recursos. Esto después de la invasión, el gobierno post-invasión condonó más de 400 millones de dólares que los empresarios habían descontado y no pagaron. Y esos saqueos a los recursos de la Caja de Seguro Social hay que acabarlo. Por eso es que estamos proponiendo que la Caja de Seguro Social depende de empleos. Y nuestra política de empleo en los sectores productivos implica que el empleo sea de 12 meses al año, con estabilidad laboral, un mes de vacaciones dentro de esos 12 meses, con salario justo, porque en este país los salarios son bajos frente al costo de la vida. Eso ayudaría a recaudar mayor cantidad de cuotas, dar estabilidad laboral a los trabajadores y permitiría sin duda cotizar sobre salarios que sean justos para que hayan pensiones dignas. Recuerda que las pensiones de hoy son producto de salarios mínimos de 300 balboas, 60% de 300 balboas son 180 balboas. Después lo subieron a 500 balboas, 60% de 500 son 300 balboas, eso no alcanza. Hace más de una década nosotros propusimos que el salario mínimo debiera ser más de $1.000 y está demostrado científicamente cada vez que se discute en la Comisión de Salario Mínimo que se requieren, según el último estudio que realizamos en la comisión, más de $1.200 para satisfacer la necesidad de las canastas básicas del pueblo panameño. Estas son las inequidades que existen en el país. Mientras 115 personas acumulan 20.000 millones de dólares, la inmensa mayoría de los que trabajan, sus salarios no están cónsonos con el costo de la vida. Pregunto, señor Saúl, ¿ustedes le darían el aumento a los jubilados que han estado protestando y manifestándose semanas, meses, que incluso se les aprobó una ley en la Asamblea que posteriormente fue vetada por el presidente? Uno. Y segundo, para que no se me olvide, ¿usted eliminaría el control de precios o lo mantendría o lo ampliaría? Fíjese, a los jubilados y pensionados ya le hemos dicho que hay que hacerles justicia, precisamente por lo que acabamos de decir. Si los salarios son bajos, cuando tú vas a jubilaciones, tienes jubilaciones de hambre. Pero además, cuando tú no tienes estabilidad laboral, que fue lo que ocurrió después de la reforma al Código de Trabajo del año 95, tú pierdes la capacidad de contribuir los 12 meses al año. Es más, son 13, porque al 13º mes se le cobra también seguro social. Entonces, esta es una situación en la que hay que hacerle justicia, una forma de redistribución de la riqueza de la que nosotros estamos hablando, porque el país crece desde el punto de vista económico, más de 10 años sostenidos de crecimiento, unas veces 3%, otras veces 10 o 12 o 11, no obstante, la forma de distribución de riqueza es inequitativa, así que hay que hacerle justicia a los pensionados y jubilados. Con relación al tema concerniente a los precios de los alimentos y de los medicamentos, nosotros hemos propuesto que esos precios hay que bajarlos. Hay un abuso terrible en el tema de los precios de los medicamentos. Por un lado, los productores se quejan de que no les pagan a precios justos y por otro lado, los consumidores de que se les vende muy caro. En la línea de intermediación hay un abuso extraordinario por parte de quienes ejercen esa línea y eso hay que regularlo sin duda, hay que bajar esos precios y hay que congelarlos todos, porque si tú solo regulas 20, el resto de los artículos te los suben, entonces esto no puede ser. Lo que hemos planteado también es la necesidad de aumentar los salarios, eso debe darle poder adquisitivo al salario de quienes estamos trabajando. ¿Qué significa? Por un lado reduce los precios de los medicamentos, de los alimentos, de la tarifa eléctrica y por otro lado das aumento de salario, eso permite que la masa laboral pueda demandar o comprar más medicamentos, más comida, puedan atender sus necesidades fundamentales. Estas son formas que, como reitero, son formas de redistribución de riqueza que son importantes. Entre otras formas hemos planteado la necesidad de una reforma tributaria que va en dos direcciones. Uno, revisar el presupuesto del Estado y eliminar toda partida suntuosa, toda partida corrupta con la que le están robando al pueblo. Y además de ello, entonces dirigir los recursos donde se requieren. ¿Dónde se requieren según nosotros? Se requieren en agua potable, significa potabilizadora. Se requieren en nuevas infraestructuras de salud. El 75% de la infraestructura de salud están muertas o enfermas. Por eso es que alguien entra con una dolencia y sale muerto por una bacteria. Eso hay que acabarlo. Progresivamente ir construyendo
y tumbando lo que ya está muerto y enfermo, porque eso no se puede recuperar técnicamente hablando. Así que eso implica sin duda también invertir en las escuelas, en las condiciones en las que se encuentran, en carreteras, calles, veredas, calles. Acabamos de ver un reportaje de un puente hace más o casi 20 años. Esas son las necesidades que el pueblo nadie le atiende, y esas son las necesidades que hemos planteado nosotros atender a través del presupuesto general del Estado. Por eso es importante cambiar lo que está ocurriendo hoy, adecentar las estructuras del Estado, como lo hemos planteado a través de una constituyente originaria, cambiar las reglas del juego en el que los corruptos vayan a la cárcel, se recupere lo robado, no cabe duda, y con esos recursos más la reforma que hemos planteado de que el que más gana, más paga desde el punto de vista tributario, se pueda hacer justicia a la población, tratar de darle vida digna a nuestro pueblo, que es lo que reclama. En todas partes del país la gente reclama empleos. Dos cosas. Aquí se habló por parte de la pasada administración de la Caja de Seguro Social de una especie de desfalco de 300 millones de dólares. Después quedó en miles de dólares. Ahora quedó en $0, porque no se sabe más nada. Nadie más habló de eso. Le echaron tierrita como el gato y nada ha pasado en este país. Como nada pasa y como nada pasará. Y lo otro, el aumento general al que usted habla, ¿lo haría por decreto ejecutivo, por ley en la Asamblea, aumento para todo el mundo? Los aumentos generales de salario se decretan por el órgano ejecutivo, por un lado. Por otro lado, el tema del salario mínimo también se decreta por el órgano ejecutivo. Estas son dos instancias que no cabe duda tiene que tomar acción el órgano ejecutivo. Recuerda algo, desde el año 1982 hasta aquí no hay un aumento general de salario. Y nosotros estamos proponiendo un aumento general de salario a los trabajadores del sector público y a los trabajadores del sector privado, indistintamente de su calificación, profesión y demás. Aquí los profesionales, por ejemplo, la media salarial es de 770 balboas, eso es bajo. Por eso es que insistimos que hay que hacer justicia social a la población. Estamos en un país que no es pobre, tampoco es un país rico, pero sí es un país de muchos recursos. El gran problema de Panamá es la distribución de la riqueza. ¿Cómo se genera esa riqueza, Álvaro? Es importante decírselo a la población. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, casi 2 millones de panameños salen a trabajar. Ese trabajo se contabiliza a través de la economía como Producto Interno Bruto. Y ese Producto Interno Bruto está creciendo en el país. Lamentablemente, ni cuando el crecimiento es de más de 2 dígitos, 12, 11, 10, ni cuando es de un dígito, como el que acaba de pasar, 4.3, se le hace justicia al pueblo panameño. El pueblo panameño está reclamando justicia, y esa justicia es posible que ocurra sí y solo sí, si logramos transformar lo que está ocurriendo, si logramos además de eso darnos un gobierno que sus primeras acciones están en resolver los problemas del pueblo, resolver los problemas de la mayoría y no de las élites que se han aprovechado del poder político inquistado en el órgano ejecutivo, legislativo y judicial para hacerse de los recursos naturales, de las empresas estratégicas, para no pagar impuestos, para hacer eso que llaman Panama Paper o lavallato o lo que tiene que ver con Blue Apple. Esa es la forma en que han estado robando al pueblo. Se calcula por encima de 12.000 millones de dólares el asalto al erario del pueblo panameño, y hay que hacer justicia. Con 10.000 millones de dólares o más se pueden construir 200 escuelas, 200 hospitales, carreteras. Es decir, se puede hacer justicia, que es lo que requiere el país. ¿De los 300 millones? Los 300 millones de dólares, como tú sabes, Álvaro, eso lo dijo Martís 2 semanas creo antes de irse. Después vi, creo que a una funcionaria del Ministerio Público decir que no eran 300 millones, creo que ya iban por 800.000. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el drama de la Caja del Seguro Social? Desde la época de Sayet vienen estos escándalos. La plata se la roban y nadie va preso. Pero ese no es solo lo que ocurre en la Caja del Seguro Social, eso está ocurriendo en toda la institucionalidad del Estado. Por eso que es necesario una constituyente, que el pueblo autoconvoque, que elija 60 personas, hombres y mujeres, provenientes de sectores como mujeres, jóvenes, obreros, campesinos, indígenas, profesionales, educadores, amas de casa, empresarios honestos, para cambiar las reglas del juego.
para que el pueblo pueda elegir y revocar mandato, para que el pueblo pueda, sin duda, a través de los mecanismos de la justicia, juzgar, recuperar lo robado y que los delincuentes cuello blanco y políticos corruptos vayan a la cárcel. Hay que eliminar el fuero electoral, hay que escoger los magistrados y jueces a través de mecanismos que ya hemos propuesto para la nueva constituyente, a través de concursos de oposición, que es que se compite en exámenes de conocimiento y el que gana, el que saca mayor puntaje gana la vacante y no lo nombra el Ejecutivo y no lo ratifica el Legislativo. Es importante poder cambiar esta estructura mafiosa que le ha robado al país más que todas las pandillas delincuenciales juntas. Así que esto hay que adecentarlo y no cabe duda de que es el pueblo el que tiene la última palabra en medio de esta situación. Hoy La Estrella, en su área de glosas, La Llorona habla de que hoy la inversión pública está por debajo del 4%. Anteriormente estuvo en 8%. Habla también de que el desempleo aumentó en 87% en la actual administración. Habla también del incremento de la deuda en 8.000 millones de dólares, por encima del incremento que se dio en la pasada administración, que fue de 6.700 millones. Y habla también del déficit fiscal promedio, que hoy día es de menos 2.44%, y en la pasada administración se hablaba de menos 1.78%. ¿Qué dice usted de eso? Primero, este es un país de 4.2 millones de habitantes. Lo que ocurrió cuando la economía creció en 2 dígitos, los especialistas, los economistas, lo han indicado que eso fue de orden extraordinario. El crecimiento promedio de Panamá está entre 5 y 7%. Debemos tratar de recuperar por lo menos ese promedio. Pero además, en este país se pide deuda para pagar deuda. Este es un secreto que el pueblo entiende y conoce. Quien pide deuda y quien paga deuda recibe comisiones. Comisiones que están calculadas, según lo que se ha planteado, en 10%. Quiere decir que si yo pago 1.000 millones en deuda, recibo en comisión 100 millones. Y si pido 100.000 millones en deuda, también recibo lo mismo. ¿A quién le dan ese dinero? En economía y finanzas se sabe que es donde se está dando este problema. Pero además de eso, este es un tema que, como reitero, no es nuevo. El país está endeudado. Esa deuda hay que pagarla. Esa deuda prácticamente es impagable, porque cuando tú pides préstamo para pagar deuda y de eso queda casi nada para invertir, obviamente que tú estás en un ciclo vicioso que no permite el desarrollo. Pero además, la mayoría de los recursos provenientes de los excedentes del canal se van en pago de deuda externa. Eso no llega a la población. Por eso es que hemos planteado la necesidad de revisar claramente el tema de la deuda en el país. Pero si hay una deuda que no se paga, Álvaro, es la deuda social. Y por eso nosotros hemos propuesto que la deuda social va a ser la prioridad en el gobierno que nosotros dirijamos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de educación, estamos hablando de agua potable, estamos hablando de salud, estamos hablando de deporte, de cultura, estamos hablando de empleos decentes con salarios dignos. Eso es lo que hay que atender al pueblo. El pueblo, en estas condiciones tan malas que le han impuesto en los últimos 30 años, quienes nos han gobernado, 3 gobiernos arnulfistas, 2 gobiernos PRD, un gobierno Cambio Democrático, ha acumulado este problema que tenemos. Entonces, no es, como reitero, que no tengamos un país que no tiene recursos. El problema es que los recursos del país se quedan concentrados en pequeñas manos, en pequeña gente, en poca gente, y al resto de la gente no le llega casi nada. Y eso es grave. Por eso es que hay que cambiar esa estructura, que nosotros creemos que sí es posible que se haga negocio, pero con ganancias justas, que no sigan reventando a la población como las tienen reventadas hasta ahora. Todos los precios suben, los alimentos, los medicamentos, la tarifa eléctrica, todo. Sin embargo, la justicia en los salarios no llega. O sea, aquí hay funcionarios que llegan al gobierno, endeudan al país y les dan comisión por endeudar el país. Ese es un gran secreto a voces que todo el país conoce, Álvaro. Y no solo por eso, sino por pagar la deuda también.
se tiene claro que esto se viene haciendo hace muchos años. Si eso es así, es una tremenda sinvergüenzura. Pero déjame decirte, eso no es todo. El problema es que además de que se endeuda el país y se paga la deuda pública, eso está casi en 30.000 millones de dólares. Eso es lo que Panamá debe. Y eso, cuando tú lo comparas con la cantidad de recursos que se destina por año al pago de la deuda eterna o a los servicios de la deuda, eso es casi impensable. Y precisamente por eso es que hay que discutir este tema de la deuda externa y ver cómo se va a atender esta situación para poder atender la deuda social que hay con el pueblo panameño. Cierro, usted leyó este tuit del presidente el fin de semana. Faltan 70 días para librarme de mi tercera alergia. Parece que el presidente ahora le ha dado alergia, es alérgico. El chantaje de los que por 5 años me atacaron sin descansar porque perdieron los beneficios que recibían antes. Me alegra haber utilizado esos recursos para proyectos que beneficiaron a miles de panameños y lo volvería a hacer. ¿Qué dice usted de eso? Fíjate, hay dos denuncias. Primero, chantaje. Yo creo que el presidente tiene que ser responsable. Primero, él debiera decir quiénes lo han chantajeado y presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Pero también él habla de narcotráfico en política, o con partidos políticos o miembros de partidos políticos, pero nunca da nombre. Entonces yo creo que hay que ser serio y presentar las denuncias con relación a estos delitos. Pero además, como él mismo lo está diciendo, yo le tomo la palabra, todos sabemos aquí que una vez llegan los gobiernos financiados precisamente por el poder económico, empiezan toda clase de presión para hacerse con los contratos del Estado. Eso es lo que hay que acabar. Nadie tiene duda de que hay una mezcla entre el poder económico y el poder político para saquear los recursos económicos, los recursos naturales, los recursos minerales del pueblo panameño. Y ese problema hay que acabarlo de raíz. Por eso es que el único que puede acabar esto es el pueblo panameño, porque esto no puede seguir ocurriendo. Pero además quiero decir algo. Los funcionarios públicos, una vez se están acabando sus periodos, los que son de elección, o cuando despiden a uno de alto vuelo, es que salen a denunciar lo que ellos saben perfectamente que está ocurriendo. Son cómplices. Porque si yo callo, hay un precepto constitucional que establece que el funcionario público que conozca de un delito está obligado a denunciarlo. Y al no denunciarlo, simplemente se hace cómplice. Por eso es que cuando salen estas denuncias, la gente dice, ahora que te votaron, ahora que terminaste, que estás denunciando. Eso es parte de la impunidad que hay en el país, de esos poderes que sin duda gobiernan el país por encima de las instituciones. Pero para eso se valen de corruptos en puestos de clave, como en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para poder seguir esquilmando los recursos del pueblo panameño. Sin duda, llegó la hora de cambiar esta historia. El pueblo tiene la última palabra. Los que nos han gobernado lo han hecho por los últimos 30 años y han generado todos estos males que tenemos hoy y que padecemos. Por eso es importante que tú salgas a votar el 5 de mayo. Sí, pero nunca más por lo mismo. Estamos, sin duda, llamándote a votar en la casilla 6, donde corresponde la transformación y el cambio, donde tú vas a ser protagonista, pueblo panameño. Ya no más salir a votar sin tener el control de poder revocarle el mandato al que tú eliges. Esos son temas fundamentales para ayudar a cambiar la historia. Así que con eso nosotros esperamos que el pueblo pueda, sin duda, salir el 5 de mayo, casilla 6. Esta mano limpia de corrupción no la pueden enseñar los demás candidatos y no cabe duda que llegó la hora del cambio y la transformación. Gracias, Saúl Méndez. Gracias por la oportunidad. Vamos a la pausa.